voltamos com Ioane Sanches, que vai responder a Chantal por que ela se considera uma diplomata do povo cubano, o que lhe dá essa autoridade de representar o povo cubano. Bueno, la ventaja de declararse uno un diplomático popular es que no tiene que decir que habla en nombre de la mayoría del pueblo cubano, basta hablar en nombre de una tendencia, de una postura, de una posición, ¿no? Si fuera una diplomática de carrera, de cancillería, pues sí tendría que tratar de recoger la voz de la mayor cantidad de la nación que represento, ¿no? Pero la ventaja que me da hacerlo a mi manera o de forma muy ciudadana es precisamente eso, porque mi discurso como diplomática popular, si se puede llamar así, es precisamente abrir los ojos a la comunidad internacional de la existencia de muchas tendencias en Cuba. Yo me conformo en una primera parte al narrar mi país que la gente acepte decir, sí, es verdad, Cuba es plural, Cuba es diversa, hay personas que están a favor, personas que están en contra del gobierno, otros que no tienen un criterio claro. Lo que no me gustaría es que siga existiendo la idea de que Cuba es verde olivo, de que Cuba es Fidel, de que Cuba es Raúl, de que Cuba es roja. Cuba tiene muchos colores. Ahora bien, yo puedo asegurar, sin temor a ser concluyente, que yo tengo mucha más información de qué pasa en las calles de La Habana que las personas que nos gobiernan. Porque Fidel Castro y Raúl Castro prácticamente no tienen contacto personal con la población, viven en lugares aislados, con muchísima protección, se mueven en carros blindados con ventanillas subidas. La posibilidad de ellos de contactar con la realidad, la posibilidad de escuchar a la población es mínima. Ellos escuchan lo que les dicen sus asesores que escucharon. Entonces, a partir de ahí se pierde el contacto con la población. Yo estoy caminando en la calle, estoy haciendo las colas, estoy escuchando a los vecinos, estoy preguntando también con esa habilidad que tiene el periodista para hacer una pregunta sin que se note que está encuestando a la persona. Y lo que recibo, o sea, la mayoría de las respuestas son de inconformidad, la mayoría de las respuestas son de insatisfacción. No quiere decir que no hay un sector afín, pero yo creo que poco a poco, muy lentamente, una buena parte de la población cubana está consciente de que el sistema hay que cambiarlo, de que se agotó, no funcionó y sobre todo que hay que renovar todo lo que es la estructura de gobierno. Você acha possível que o Partido Comunista se autorreforme, que presida uma reforma, que areje o sistema, ou você acha isso impossível, que tem que ser derrubado? Yo no creo que el sistema cubano acepte la reforma, porque es un sistema que está basado precisamente en el inmovilismo, en tenerlo todo muy controlado, en estructuras muy rígidas de ordeno y mando, casi militares, en una estructura piramidal donde el jefe, en muchos años fue Fidel Castro y ahora Raúl Castro, es el que toma la mayoría de las decisiones que después bajan hacia las otras esferas de la vida nacional. No creo que sea un sistema reformable, es más, creo que cuando lo intenten reformar, ya lo están intentando un poco, se les va a desarmar entre las manos. Hay una metáfora arquitectónica que me gustaría compartir con ustedes para explicar un poco el sistema cubano. Imagínense una vieja casa en La Habana, una de esas casas con columnas, balcones de 1920, muy deteriorada, las paredes agrietadas, las columnas rajadas, el techo a punto de desplomarse, por la lluvia, el sol, los huracanes. Y bueno, pasan los años y la casa está allí. Parece que va a caer en cualquier momento, pero está allí. Lluvias fuertes, ciclones, pero la casa está allí. Un buen día, alguien decide cambiar un tornillo de la puerta. Y cuando quita el tornillo de la puerta, la casa se desploma. A mí me da la impresión de que por ahí puede ir un cambio de sistema cubano. En el intento de modernizarlo, en el intento de hacerlo más flexible, Raúl Castro puede estar matando su propia criatura. Dani? Aqui. Eu queria saber de ti se tu acha que o fato da tua história pessoal ter se tornado um pouco a notícia, teu personagem ter se tornado a notícia e muita gente tentar explorar as supostas contradições que tem na tua trajetória, se isso te incomoda, o fato das pessoas perguntarem por que tu voltou da Suíça depois de 2 anos no exterior, quem financia os teus projetos e como é que tu consegue manter um blog quando tu mesmo afirmou que a maior parte dos cubanos não tem acesso à internet.
incursões, essas tentativas de te colocar em contradição, te incomodam muito ou é uma maneira que tu encontra de expor as contradições do regime? E também como você responde a elas. Você sabe que tem uma lista de 40 perguntas que estão circulando, que deveriam ser feitas a você, segundo um estudioso. São 3 delas. Bueno, a mí me encanta que me hagan esas preguntas. Me gusta por varias razones. En primer lugar, me permite explicar mi verdad de los hechos y eso ayuda siempre mucho a eliminar la difamación y la mentira, ¿no? Porque una de las estrategias del gobierno cubano es tratar de matar ética y moralmente a las personas críticas. Hay una estrategia muy clara, no discutir el argumento, no discutir el texto que escribo, discutir la persona. Eso es desde hace muchos años una estrategia que han utilizado muchos gobiernos, ¿no? Muchos autoritarismos. Entonces he tenido que aprender a vivir con eso, que las personas algunas personas oficialistas sobre todo no van a mirar si la situación que yo narro en mi texto de falta de libertades o de decrepitud material o de determinadas ausencias es verdad o es mentira. Van a decir si tengo la nariz más grande o más pequeña, si vivo en un apartamento o en otro, si viajo o no viajo. Esa es una estrategia para desviar la atención. No tengo ningún problema en responder esas preguntas, porque otra cosa es que yo nací y crecí en un país donde no se podía cuestionar a las figuras públicas. Nadie podía hacerle una pregunta a Fidel Castro sobre su vida privada. Nadie podía saber de sus finanzas. Nadie podía saber dónde vivía. Y eso es una de las grandes enfermedades que tuvo y las que yo estoy en contra del sistema cubano. Un gobernante tiene que ser transparente. Entonces, ¿qué me ha pasado? Yo he empezado a vivir un adelanto de futuro. Una Cuba donde todo eso será posible preguntarle a una figura pública. Yo he estado viviendo en carne propia el país que yo quiero y no me voy a poner brava por eso. Ahora, explicando bien. Para hacer un blog no se necesita prácticamente dinero. Un blog es un sitio en internet ubicado en un servidor que se paga una vez al año a un precio muy irrisorio. Mi esposo y yo compramos el servidor desde cuba.com en el año 2006 gracias a la ayuda de un amigo en ese entonces y pues pagamos una cuota de alrededor de 36 euros al año por ese servidor. Al principio no sabíamos qué íbamos a hacer, queríamos hacer una revista, empezamos a hacer una revista con unos colegas que se llamó Consenso y un buen día me dio la intención de abrir el blog y lo coloqué allí con un software gratuito, WordPress, y allí empecé. El gasto principal es el acceso a internet, pero no se imaginen que yo estoy conectada a internet todos los días. No, el blog puede dar esa impresión, pero yo no estoy conectada, yo me conecto una vez a la semana. Compro una tarjeta de internet de 1 hora, escribo los textos en casa, me voy a un hotel, coloco el número de la tarjeta y en 10 minutos yo programo mis textos para que vayan saliendo incluso cuando yo no estoy en internet. Con ese método y con mis habilidades tecnológicas, yo puedo convertir esa tarjeta de 1 hora en 5 o 6 incursiones en internet, ¿no? Eso es importante porque no hay que imaginarse los grandes recursos, ¿no? Con pocos recursos que la persona puede decidir. A lo mejor no decido comprarme un par de zapatos caros, pero sí decido informarme, ¿no? Eso es por un lado. La otra pregunta que iba en el campo del regreso de Suiza. Es curioso porque esa es una pregunta que revela realmente el dramatismo de la situación cubana. Que nadie pueda creerse que yo regresé de un país como Suiza a Cuba es realmente la mejor evidencia de las pocas personas que quieren vivir en la situación cubana. O sea, es una pregunta que va en contra de quien lo hace, porque ¿por qué no iba a querer regresar a mi país, no? Ahora, ¿por qué regresé? Bueno, la verdad es que no sé. Un buen día empezó un deseo de regresar y empecé a encontrar motivos. Mi padre enfermó, mi hijo tenía nostalgia, yo miraba las noticias de Cuba y empecé a sentir un deseo tremendo de volver a mi país. Llamaba a mi madre por teléfono y terminaba llorando. Me sentaba ante un plato de comida y pensaba, este plato de comida que me estoy comiendo en Zurich, ¿cuánto costaría en mi casa en La Habana? Me compraba un par de zapatos y calculaba en mi mente, con este dinero que compro estos zapatos, ¿cuántos días podría sobrevivir mi familia en La Habana? Y sencillamente hubo un momento que dije, no, esta dualidad de vida no puede seguir. No puedo vivir en Suiza y en Cuba. Tomé mi maleta bajo la crítica de todos mis amigos, que me decían, estás loca,
bajo la crítica de mi familia, que también pensaba lo mismo. Puse la ropa en la maleta y me fui a La Habana. ¿Por qué? Bueno, no sé. Pero yo creo que algo había allí que me estaba diciendo, regresa. No me arrepiento. Extraño muchísimo Suiza. Algo de mí se quedó allá. Pero regresé siendo mejor persona y mejor ciudadana. Regresé y dije, ahora no voy a volver al punto original. No voy a volver a la máscara, no voy a volver al silencio. Regresé en agosto del 2004 y en diciembre del 2004 fundé, junto a un grupo de colegas, la revista Consenso. E la outra pergunta, qual... Na verdade, se te incomoda o fato de ter virado a notícia no meio de... Ioane, o que te incomoda mais, desculpe, é ser chamada de agente da CIA ou de agente do governo cubano? Bueno, realmente lo que me digan del gobierno me molesta más, porque en la vida cotidiana es más estigmatizador. Cuando camino por las calles, a la gente le importa muy poco la propaganda oficial sobre lo de la CIA. Si creyeran que soy agente de la seguridad, sí sería un problema, porque no me venderían nada en mercado informal, sería un poco difícil para relacionarme. Pero yo lo veo, en primer lugar, esos son estrategias. Estrategias fabricadas y estrategias también de defensa de la gente, ¿no? Los cubanos somos muy desconfiados por naturaleza. Claro, hay evidencias históricas que nos hacen ser desconfiados. Entonces, la primera reacción cuando alguien critica públicamente es decir, uy, este es un provocador que está fabricado por el gobierno, quiere hacernos creer que es un hombre crítico, y entonces cuando nos sumemos a su crítica, todos terminamos presos. Eso también es un mecanismo de parálisis. Esa también es la represión. La otra cuestión de la CIA no me preocupa para nada, porque es que es tan absurdo. Es un cuento infantil. Y por otro lado, porque desde que yo era niña, desde que tengo uso de razón, recuerdo haber oído esa acusación sobre todas las personas críticas. Entonces, en ese momento yo lo creía. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando a mi amigo y excelente periodista Raúl Rivero, que ahora vive en España, la propaganda oficial empezó a decir que era la agente de la CIA. Yo tenía miedo de acercarme a su casa, llamarlo por teléfono, en fin, yo creía en la propaganda oficial. Pasó un tiempo, empecé a escribir, a publicar, y la misma acusación cayó sobre mí. Entonces concluí, todo era mentira. Todas aquellas personas que el gobierno me dijo que eran de la CIA eran mentiras, eran personas inocentes como yo, que al final fueron culpados de una afiliación que no tenían, ¿no? Ioane, eu teria uma questão que é a seguinte, veja, você é uma pessoa jovem, extremamente articulada intelectualmente, isso impressiona muito todas as pessoas. Mais do que isso, você tem carisma, quer dizer, você chega nos lugares, é uma coisa impressionante. A gente entra numa pizzaria com a Ioane, entra o gerente da pizzaria aqui no Brasil e fica espantado e quer tirar uma foto com ela, quer dizer, é um negócio assim, há um carisma realmente em torno dela. Muito bem. A minha pergunta é objetiva, já que você não se incomoda em perguntas pessoais. Quais são os seus planos políticos de poder em Cuba? Bueno, yo entiendo la política en mayúsculas, ¿no? Yo no creo que la política sea solamente aspirar a un cargo de diputado, senador, la silla presidencial, ¿no? Eso, en la Cuba que yo proyecto, en el mundo que me imagino, en un futuro, eso van a ser cargos más administrativos que cargos de poder, ¿no? Entonces yo veo la política como algo que se hace a todos los niveles de la vida, ¿no? En ese caso, si me dicen mis aspiraciones, digo, bueno, sí, tengo aspiraciones políticas porque quiero ser una ciudadana que ejerza su derecho a influir en la vida política desde la posición que esté. Ahora, si quiero tener un cargo, una responsabilidad, si quiero dedicar mi energía y mi vida a la política, la respuesta es no. Me falta cinismo, tengo otros planes que tienen que ver con la difusión de información, con la creación de una prensa responsable y, por otro lado, no soy dada a las máscaras. Y la vida política tiene muchas máscaras, implica decir sí cuando se piensa no, no cuando se piensa sí. Y de verdad no creo que Ioane Sánchez esté preparada para ese juego político. La honestidad me haría fracasar como política en los primeros meses, ¿no? Entonces, conociendo esa gran limitación, prefiero quedarme en el mundo del periodismo, que a la Cuba que yo aspiro, la prensa va a jugar un papel importante en la definición de políticas, en la creación de una historia nacional, en la narración y proyección del futuro. Así que
será de alguna manera una posición que me hará hacer política con mayúscula, la política de todos los días. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco do Roda Viva.